Hermanos, hermanas, me permito compartir pantalla para este momento. Estamos en la 23ª Asamblea Diocesana de Pastoral. Estamos en el último día y tenemos, ya lo comentaba anteriormente, y hoy es tiempo de hacer un recuento de lo que llevamos a lo largo de este año, de dónde venimos, qué estamos haciendo y cuál es el horizonte que tenemos. No podemos olvidar que empezamos una dinámica pastoral distinta, un poquito más intensa, con el primer encuentro digital diocesano de animación pastoral, que lo miramos en junio. En ese encuentro ya revelábamos y decíamos algunas de las pastorales que hoy ya nos propusimos plantear de manera organizada, con el, valga la redundancia, con el organigrama. Pero ya en aquel momento ya presentábamos a los distintos asesores y presidentes de las pastorales, de las comisiones y las dimensiones. En aquel momento les hablábamos de pastorales, en este momento ya dimos un pasito más para nuestra organización en comisiones y dimensiones. Recordamos aquella, ahí estaba, gracias a Dios, ¿cómo se llama la muchacha de ahorita? Alison, estaba Alison acompañándonos y miramos esto, si me permiten un momento. Era el encuentro digital diocesano. Después caminábamos a lo largo de julio, agosto, hasta septiembre, preparando lo que serían las asambleas parroquiales que estaban en vistas a, ciertamente iluminadas por el PGP, el Plan Global, Proyecto Global de Pastoral, en México hacia el 2031-2033, buscando acciones pastorales que puedan iluminar nuestra vida diocesana. Por eso el PGP está atrás y el logo de nuestra Vicaría de Pastoral está adelante. Allí también en el encuentro digital, en el primero explicábamos lo que era nuestro logo con todas las zonas pastorales, pero tenemos aquí el logo sobre el PGP porque nos apoyábamos en este PGP, en este sueño de los obispos, en esta iluminación de nuestros señores obispos para nuestra diócesis. Después de tuvimos el segundo encuentro digital diocesano de pastoral, o encuentro digital de pastoral diocesana, el 16 de octubre pasado, donde nos encontramos para ver un resumen o síntesis de lo que fueron las asambleas parroquiales y de los contenidos de las asambleas parroquiales. Pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, mejor dicho, primero, tenemos un horizonte de iglesia diocesana y tenemos que ampliar este horizonte, pero claro está, viendo lo que hemos hecho. Por eso, si me permite, ahorita las hermanas van a presentarles una pequeña síntesis de lo que de algunos contenidos de estos encuentros, de esas asambleas, para recordar nada más, porque ya los hemos propuesto. Entonces, hermana, le paso cámaras y micrófonos a la hermana Ana. Bueno, vamos ahora a hacer este recuento, como decía el padre. El primer encuentro digital de pastoral, en la primera parte que se llevó adelante a través de Facebook, en la primera parte tuvimos 2.1 mil comentarios, 7.5 mil reproducciones, la segunda parte 1.2 mil comentarios y 10 mil reproducciones. Las personas se estuvieron uniendo a través del celular, 77 personas interactuando, también a través de Facebook, alrededor de 500 personas. Inscritos 100 a través de Forms 351, un total aproximado de 450. Las parroquias con más inscritos tuvieron 71 participantes. Cabe mencionar que las catequistas fueron las más representadas, pero como ya hemos visto, no es tan relevante o no nos podemos quedar solamente con la cuestión de los números. Por lo tanto, vamos a ver cuáles fueron los desafíos y a qué se llegó que urge en nuestra realidad diocesana y también las esperanzas. Bueno, uno de los desafíos que encontramos, las ideologías actuales y su influencia en la fe de la sociedad, esto especialmente en los jóvenes.
También la falta de humildad de los servidores de la iglesia y la falta de testimonio. También la formación de líderes y cómo es muy importante fomentar los valores. La formación y conversión de los coros que acompañan en la animación de la Santa Misa y también la atención a las realidades educativas. También otra de los desafíos que se abordó fue la actualización y formación hacia los seminaristas y sacerdotes, para que de esta manera puedan ser idóneos y al ya estar frente a una comunidad parroquial, pues su calidad de pastoral, de acompañar, sea, como ya decía, de calidad. La importancia de atender las familias y defender la vida desde su concepción hasta la muerte. También el atender a esta enseñanza de la oración contemplativa. ¿Para qué? Para que en este mundo tan acelerado, pues bueno, tengamos dentro de nosotros y en nuestros ambientes esta contemplación de la que ya mucho nos ha hablado nuestro señor obispo, que no solamente se tiene que vivir de manera aislada, sino también personalmente y cada quien desde ahí, desde su trinchera. Una evangelización también y catequesis más organizada y la necesidad de una inculturación. ¿Qué fue lo que vimos en este primer encuentro que urge en nuestra realidad diocesana? Una de las cosas o de los aspectos que más resaltó fue la importancia de no solo creer en Dios, ahí Dios sin mayúscula, sino que le creamos a Dios. Vivir testimoniando, especialmente en los jóvenes. Uno de los aspectos que vimos que era muy necesario era esto, o sea, el ver cómo atendiendo a los jóvenes también va a haber generaciones que no solamente crean en Dios, sino que también lo transmitan. Vimos y resaltó cómo es importante una conversión. Decíamos en ese encuentro digital que era una conversión no solamente una vez y ya, y lo repetía nuestro señor obispo en estos días, ese encuentro con Cristo que nos tiene que llevar a estarnos convirtiendo cotidianamente. ¿Esto a qué nivel? No solamente el obispo, los sacerdotes, los religiosos, no, sino todos, a nivel laical, a nivel pastoral, familiar y juvenil. También de cada uno de los servidores, como ya decía, en las diferentes vocaciones, y resaltaron la urgencia de una conversión matrimonial. Hablábamos en ese encuentro de cómo pues hay matrimonios y familias disfuncionales, pero también veíamos la realidad de que ahorita las familias pues son también, hay quien vive no solamente con un papá y una mamá, sino con su abuelita, sino con unos hermanos, sino con solamente su papá, y desde esa realidad también es necesaria esta conversión. Entonces esa fue una de las urgencias en nuestra realidad diocesana. Pero no solamente nos detuvimos en los desafíos y en estas urgencias, sino también hay cosas que dan esperanza, hay aspectos que nos invitan a caminar. Y vimos que el Evangelio, y lo decían, o sea, en los comentarios que iban escribiendo en el Facebook y también en los que iban mandando a WhatsApp, decían que el Evangelio y saber que no estamos solos, que el amor desbordante de Dios acompaña, esto es una esperanza vital. También la certeza de que se puede hacer algo muy bueno juntos. Ya desde aquí se iba fraguando el término juntos, comunión, que ahora lo estamos viendo, nos lleva a la sinodalidad o es sinodalidad. Esta importancia de saber escuchar y saber hablar, no solamente sentirnos allá en la sierra, en la zona mar, no, todos juntos.
Algo que fue muy resaltado fue el tener un señor obispo de visión y acción, cercano con la gente, que nos guía con el amor de Jesús. Y hablaban de la fe en Dios y del Señor, en la fe también en el señor obispo. Aquí resaltó este nuevo concepto de sinodalidad, que ya hablaba de unión, de un plan y de que somos hijos de Dios, que somos un pueblo. El testimonio también que se vive de parte de tantos, de fe, de solidaridad y de caridad. Y ver el hambre de crecimiento en los agentes de pastoral que tienen una misión muy importante dentro de la diócesis. Para el segundo encuentro digital de pastoral, que ya ahorita se les compartirá lo de las asambleas, que fue así como que recoger los frutos, bueno, vemos que 431 personas se inscribieron, 416 estuvieron siguiendo por Facebook, 100 personas estuvieron siguiendo por Zoom y se crearon 4 grupos de WhatsApp de 256 personas cada uno, con un total aproximado de 1024. Aquí ya vimos una diferencia, que en este segundo encuentro ya hubo, en el primer encuentro hubo solamente una lista de difusión de parte de la Vicaría de Pastoral. En este segundo encuentro ya hubo grupos y ya vemos ahorita cómo hemos avanzado en la Asamblea Diocesana para que ya sea de manera más orgánica y organizada. Entonces ahora vamos a pasar a ver qué es lo que tenemos como fruto de las asambleas parroquiales y de esta Asamblea Diocesana. Bueno, vamos a ver un poco los resultados de las encuestas de esta asamblea. Bueno, vamos a empezar con los resultados de la encuesta, de las encuestas de esta 23ª asamblea. En las encuestas vimos que hubieron varias constantes. Estuvimos viendo que cada aportación fue muy importante, pero esto lo que van a ver ustedes es un breve resumen y cosas que se repitieron y que la mayoría creyó muy conveniente compartirlo. Dice, vivir una vida en Cristo. Vieron la oración, la vida sacramental, obras de misericordia, que tenemos que reforzar. Ser dóciles al Espíritu Santo para manifestar a Cristo y no a nosotros mismos. Vivir en constante conversión personal y pastoral. Tener deseo de santidad con mucha fe, con actitud de servicio y alegría. Varias veces dijeron que tenemos que ser perseverantes los agentes de pastoral, estar en formación permanente y promover una formación no selectiva. Varias veces esto nos sorprendió ver ese deseo de capacitarse para poder dar lo mejor. Consolidar una formación permanente, vivir en constante formación y lograr acompañar a nuestros hermanos. Necesitamos caminar todos hacia un mismo fin, que es Cristo, trabajar las pastorales en conjunto, renovar las estructuras pastorales con mente y espíritu abiertos, tanto del presbiterio como de los laicos. Aportaron que también necesitamos crear un vínculo de solidaridad y empatía con disponibilidad y comunicación, poniendo en común las propias cualidades y carismas, no vivir aislados, ser creativos y humildes. Hay cosas que también salieron en cuanto a las necesidades. Dice, necesitamos estar en comunión con nuestros pastores. Esto fue muy bello descubrir que se desea caminar juntos, pero no solamente con su propia cabeza, sino ser guiados. Y especifican con el sacerdote, el obispo, ser obedientes y comprensivos, apoyar, proponer con creatividad, comprometernos, disponiéndonos con honestidad y confianza entre todos. Esta es una sed que
sobresalió mucho. Otra necesidad, que no haya rivalidades entre los laicos, entre sacerdotes o grupos pastorales, imitando a Cristo en la humildad, formando un sentido de hermandad y solidaridad. Que haya seguimiento del trabajo de los grupos, que se corrija fraternalmente, pertenecer y permanecer, superar egos, ser incluyentes, quitarnos de niveles, de estatus, ser cordiales, comprensivos, vivir en comunidad, ser congruentes. Y dentro de todas las cosas, pues sacamos unas preciadas gotas de oro, así las mencionaba el padre Aníbal, con esta expresión, gotas de oro, que salió en esta asamblea. Deseo de unidad, la oración, el diálogo, la escucha, apertura, testimonio, formación, humildad, participación, conversión, coherencia, reactivación. Bueno, eso más o menos es un resumen de las aportaciones que ustedes dieron en sus encuestas, tanto de los plenarios también que compartieron. Es la voz de cada uno. Me regreso, a las asambleas, ahora a las asambleas parroquiales que vivieron. Estadísticamente, las asambleas parroquiales se desarrollaron en 1, 2, 3 o 5 días. Algunas parroquias realizaron también asambleas con jóvenes de 98 comunidades. 42 enviaron su vaciado, anexando los resultados de los diferentes momentos que fueron sugeridos. Se registraron 1,134 participantes, además de los que no adjuntaron lista de asistencia. Y hay algunas parroquias que también no alcanzaron a enviar sus vaciados, pero que sabemos que también trabajaron. Igual hacemos también la colección de las cosas que se repitieron. ¿Qué se deseaba? Orar, orar y orar. Una de las acciones era interceder por todas las necesidades que en las parroquias se presentan. Reactivar las pastorales, formar grupos de oración, compromiso por formarse, escucha atenta a las personas necesitadas y brindarles apoyo profesional, ser incluyentes en los grupos, aceptar nuevas ideas y planes de trabajo, escuchar a nuestros sacerdotes, trabajar en conjunto con ellos. Las acciones que también se repitieron pastorales era hacer despensas básicas para ayudar a las zonas vulnerables. Esto está como que ya forma parte de la estructura de las parroquias, el ayudar con despensas. Generar bolsas de trabajo, visitar a los enfermos y familias, llevarles la palabra de Dios, estas son lo que ya se hace. Apoyar en la catequesis. Realizar un censo para ver nuestra realidad y darnos cuenta quiénes son las personas más vulnerables y quiénes necesitan ayuda. Este es como a proyecto, ¿no? Formar un dispensario médico, actividades deportivas para integrar a jóvenes y a niños. Bueno, y ya todo lo demás se lo vamos a enviar, primero Dios, por medio del WhatsApp. Es solamente en breve para tener una idea de todas las aportaciones y todos los frutos que hemos recogido. Gracias. Gracias, hermanas. Y ciertamente, como dice la hermana Rocío, todo esto tratamos de hacer lo más breve síntesis posible, pero cada uno de estos materiales, de estos vaciados, se les van a hacer llegar precisamente a todos ustedes, los que están en los grupos de WhatsApp de cada uno de los decanatos. El vaciado del primer encuentro digital diocesano, el vaciado de las asambleas parroquiales y el vaciado del segundo encuentro digital pastoral diocesano, así que también como todos los contenidos de las pláticas que se tuvieron, sintéticamente hablando, obviamente, en las salas de Zoom, y así como también las encuestas. Todo esto lo tenemos, ¿por qué? Porque decíamos que tenemos que activarnos. Muchos de ustedes lo decían rápidamente y algunos veladamente. Tenemos que reactivar nuestra pastoral. Tenemos que reactivar nuestra vida pastoral en las distintas áreas, o en este caso, como llamábamos, comisiones y dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos un horizonte más grande.
Tenemos un horizonte en la iglesia diocesana y tenemos un horizonte también mucho más amplio. Es necesario aclarar, hermanos, hermanas, que estamos ante una nueva realidad en este 2021. De las grandes pruebas de la humanidad, decía el Papa Francisco, entre ellas la pandemia, se sale o mejor o peor, pero no se sale igual. Así lo decía el Papa Francisco. Hemos pasado, estamos pasando, todavía no es una pandemia superada, dicen algunos, estamos en este tiempo de la gestión de la pandemia. Tan no se ha superado que algunos todavía tenemos, siempre cargamos nuestro cubrebocas a un lado. Pero ¿cómo salimos de esta pandemia? ¿Cómo vamos, mejor dicho, cómo vamos en esta pandemia? ¿Cómo vamos, quita pandemia? ¿Cómo vamos ante esta nueva realidad? Porque la pandemia nos ha impactado en los distintos niveles. Ha impactado nuestras familias, hemos perdido amigos, hermanos, familiares. Ha impactado en nuestra vida personal, algunos quedaron con secuelas. Ha impactado en la economía, ha impactado en la sociedad, ha impactado en las empresas, ha impactado a nivel social, a nivel anímico y psicológico. ¿Cuántos hermanos y hermanas conocemos que quedaron afectados y que ahora dicen que viene una nueva pandemia, así le llaman pandemia entre comillas, ¿de cuál? De la depresión, de los problemas anímicos, psicológicos que quedaron? Bueno, así como ha impactado los distintos niveles, ha impactado la iglesia. La iglesia no ha sido ajena a este impacto. Lo vemos en nuestras parroquias, lo vemos en nuestros agentes de pastoral. Lo vemos en nuestros sacerdotes. Tristemente, hemos perdido algunos sacerdotes. Según las encuestas y el promedio por diócesis, son pocos los que hemos perdido durante este tiempo de pandemia, sea por COVID o no COVID, 3, 4. Pero aún así nos ha afectado. ¿Cuántos hermanos no han regresado? ¿Cuántos padres, hermanos sacerdotes, lo decíamos, lo veíamos? Creíamos que cuando se levantaran, se abrieran las puertas, regresarían muchos fieles, y ciertamente que no regresaron tantos, pero regresaron muchos, gracias a Dios. Tenemos nuevas realidades. Incluso esta es una nueva realidad. Una asamblea digital diocesana, ¿quién lo hubiera pensado? En serio, ¿quién lo hubiera pensado? Con todos los retos, y se los digo sinceramente, es un reto hacer esta asamblea digital diocesana, sinceramente. Con todos los retos que implicaba, te aseguro que hace 2 años no nos hubiéramos imaginado entrar en esta situación. Pero aquí estamos. La iglesia ha tenido y se ha impactado en distintos niveles. Partiendo desde el material económico del sostenimiento hasta los niveles profundos y fundamentales como son las pastorales. ¿Cuántos padres habrán dicho o habremos dicho, hey, ¿dónde están mis laicos? ¿Dónde está mi pueblo? Tengo que ir por él porque algunos quizá nos quedamos solos o se quedaron solos. Bueno, ¿cómo estamos en las iglesias? ¿Cómo están nuestros apostolados? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cómo va el ánimo que tenemos? ¿Y el catecismo? Ahora que visitábamos con el señor obispo la sierra, miramos, por ejemplo, el ejemplo del catecismo, se los pongo. Cómo el catecismo, no había catecismo por miedo a la pandemia, pero los niños andaban corriendo en la plaza. No me dejará mentir el señor obispo y el padre Hugo y algunos sacerdotes de algunas parroquias de ahí. No podíamos tener catecismo, pero los niños podían jugar en las plazas en números de 15, 20 o 30. ¿Y cómo va el catecismo? Por ejemplo, algo tan fundamental. ¿Cómo estoy yo en esta situación? Yo como persona, ¿cómo está mi parroquia? Tenemos que analizarla, verla. Y todo esto aterriza en la parroquia. Todo esto repercute en la parroquia. Todo esto llega a la parroquia. Y los pastores, sacerdotes, los ministros, ordenados y aquellos del pueblo de Dios, no ordenados, que sirven en la liturgia, por ejemplo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la vida de nuestras parroquias? Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? La pandemia nos manejó, reconozcámoslo, nos manejó por mucho tiempo.
Ya no podemos dejar que la pandemia nos maneje, sino nosotros manejar la pandemia. Busquemos comprender juntos esta expresión. La pandemia nos manejó y nos manejó de muchas maneras. Ahora nosotros estamos llamados a manejarla para enfrentar esta situación de esta iglesia. Como escuchábamos catequistas en esa visita pastoral que decían, somos caballos que queremos salir corriendo. Es cuestión de que nos abran las puertas para salir corriendo, no salir corriendo al mundo, sino salir corriendo hacia el énfasis y el trabajo pastoral. Yo lo escuché de algunas catequistas de que querían vivir y hacer su apostolado, y se cuestionaban también muchos más de dónde están mis hermanos. Están en su casa cuidándose, bendito sea Dios, y yo me voy a cuidar trabajando en la pastoral. Algo que nos ha enseñado la pandemia, entonces, bueno, ya quiero evitar el nombre de pandemia. Algo que nos ha enseñado los últimos meses es que no estamos aislados. Ciertamente, nuestras parroquias, es el punto, es la familia, es nuestra familia, y cada parroquia debe de ser una familia. Y está un documento que todos los padres fuimos invitados a estudiar, que es la instrucción sobre la conversión pastoral de las parroquias. El Papa es consciente que es en las parroquias donde el objetivo de encontrarnos con Cristo, de llevar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de la casa, la comunidad de comunidades, está en la parroquia, pero tenemos que vivir una conversión. Y esa conversión también es abrir los ojos a esta realidad que nos ha enseñado los últimos meses. No estamos aislados. Tenemos que ver el cerca y el lejos. Estamos llamados a ver lo lejos y lo cerca. Porque aquello que mirábamos tan lejos como la pandemia en China, como la gripita en China, nosotros creíamos no va a llegar, y mira cómo nos cambió la situación. Una gripa, perdón por decirlo así. Cómo nos cambió la situación. Y ahorita estamos volteando hacia Francia, Alemania y otros países Austria, que están cerrando puertas, y decimos, ¿qué va a pasar? Estamos llamados a ver el mundo, claro, el mundo en general, pero estamos llamados a ver nuestra vida, la vida concreta, la vida cotidiana. Estamos llamados a ver la iglesia universal y también la iglesia local. No somos seres aislados. Somos una iglesia universal que aterriza, sí, en cada parroquia, pero mi parroquia no es mi iglesia universal. Yo se los digo como sacerdote, como párroco. Yo soy párroco, pero no soy el obispo de mi parroquia. El obispo es el obispo, don Felipe. Y don Felipe también sí ve a su diócesis, pero ve y acaba de regresar de la reunión plenaria en la Conferencia del Episcopado Mexicano y ve más allá. Tenemos que ver el cerca y lejos. Hermanos, hay que aprender a ver el cerca y el lejos. ¿Todo aterriza en la parroquia? Sí, claro que sí. ¿Todo aterriza incluso en las familias? Sí, claro que sí. Pero somos una comunidad. Desde la punta del dedo a la punta del dedo le interesa lo que le pasa al corazón. Si el corazón se detiene, también en un momento se detendrá este movimiento. Pero también tenemos que llevar alimentos en nuestro cuerpo. Veamos el cerca y el lejos. En palabras del Papa Francisco se diría el todo y la parte. Yo creo que lo hemos estudiado muchos de nosotros, los 4 principios del Papa Francisco. Y lo miramos, me parece que es Evangelii Gaudium. Ojalá lo miráramos. Ojalá lo analizáramos sinceramente ese documento. Y ahorita nada más te centro en el todo y la parte. Dice el Papa Francisco, el todo es superior a la parte y es más que la mera suma. Yo lo interpretaría ahorita en este momento, ni encerrarse ni quedarse solos en lo global. Ni encerrarme en mí mismo, ni quedarme solo en lo global. No, es el todo y la parte y el todo, en ese movimiento, en esa retroalimentación. Por eso tenemos que entrar dentro de esta asamblea de Sana, teniendo claro nuestra línea de trabajo, teniendo claro, no quiero llamar objetivo, pero sí la línea de trabajo fundamental para nuestra diócesis en estos años, próximos años, de ser una iglesia que confiesa su fe en Jesucristo y que iluminada por la palabra de Dios acompaña y lleva al encuentro con Cristo a los hombres y mujeres que caminan en nuestra diócesis, sin perder este trabajo, sin perder esta prioridad, sin perder esta línea de acción, sin perder este objetivo, este contenido. Ponle el nombre que quieras, pero pongámonos a chambear.
mal redacción, buena redacción. Hermanos, encuentro con Cristo y palabra de Dios. Sin perder eso, tenemos que ver la parte de nuestra diócesis y el todo del sínodo de obispos. Somos una iglesia sinodal. Por eso pongo esta asamblea diocesana de pastoral con el sínodo. En este paralelismo, claro, está la iglesia universal en el sínodo y nuestra iglesia particular como asamblea diocesana. Y fíjate cómo de adrede lo pongo en el mismo nivel. El sínodo es universal, sí, pero te lo puse al mismo nivel. El todo y la parte. La parte y el todo. Y a esto todos somos convocados. Por eso te invitaría a vivir este sínodo, esta etapa sinodal. Pero es que esas son cosas de la Iglesia Universal. Hermanos, entendamos lo que es el sínodo. Entendamos lo que nos invita el Papa. Leamos el Vademecum y el material preparatorio. Te invito a leerlo, sinceramente, a leer el Vademecum y a leer el material preparatorio para el sínodo y entenderás lo que quiere el Papa. Y el Papa no solamente está hablando del todo de la Iglesia, de la unión de la Iglesia Universal, sino que, veámoslo, está hablando de nuestra iglesia particular también. Y lo explico un poco, si me permiten. Todo esto, insisto, claro, lo sistematizamos, en nuestro equipo lo sistematizó, pero viene en el Vademecum. Si gustan leerlo, les vamos a pasar unas ligas también para que lean todos estos materiales y van a encontrar estas líneas. Tenemos unas fechas clave para esta etapa sinodal. Fechas clave para vivir la comunión con la Iglesia Universal, pero al mismo tiempo retroalimentarnos con este trabajo. Vamos a tomar este trabajo desde nuestra visión de ser una iglesia que confiesa su fe en Jesucristo y que quiere iluminarse por la palabra de Dios y acompañar y llevar el encuentro con Cristo. No lo perdamos. El 17 de octubre empezó la fase diocesana en la catedral y en las parroquias. Ojalá que lo hayamos hecho todos. El señor obispo lo hizo el 17 de octubre. El siguiente domingo las parroquias lo iniciamos. El 22 de octubre fue la publicación del material de trabajo para los grupos, me falló la redacción ahí, pero es el material de trabajo para los grupos que tenemos aquí en la oficina de pastoral, disculpen. Diciembre de 2021, enero de 2022, va a ser esta etapa de diciembre a enero, va a ser la constitución de los grupos de consulta en parroquias y sectores sociales. El 11 de enero tendremos una reunión explicativa para moderadores y secretarios de grupos. De diciembre a enero, en parroquias, las comisiones, las dimensiones diocesanas de pastoral, comisiones y dimensiones de pastoral, de manera horizontal, las parroquias, de manera vertical, las comisiones y dimensiones, animaremos a constituir grupos de consulta en parroquias, sea en parroquias y por sectores sociales. El 11 de enero, ya que tenemos la tarea los párrocos y tenemos la tarea las comisiones y dimensiones de formar estos grupos, para el 11 de enero ya tenerlos de alguna manera para explicar, nombrar secretarios y moderadores para que la Vicaría de Pastoral el 11 de enero les explique en qué consiste el trabajo, que ahorita se los voy a explicar, pero el 11 de enero le explicaremos a moderadores secretarios. El 15 de marzo será la fecha límite para el envío del resumen de respuestas, 4 hojas. Esos grupos de trabajo van a trabajar, valga redundancia, van a sacar 4 hojas máximo de sus diálogos, los van a enviar al equipo de síntesis del sector social o eclesial que les corresponda a más tardar al 15 de marzo. El 30 de abril, a más tardar el 30 de abril, los equipos de síntesis van a mandar todo esto a las oficinas de pastoral. Y el 15 de junio, la oficina de pastoral va a presentar la síntesis diocesana. Este es el cronograma de trabajo. Se constituyen los grupos. ¿Necesitas ayuda? Claro, explicamos en qué consisten. Los grupos trabajan hasta más tardar el 15 de marzo. El 15 de marzo envían su resumen, sus 4 hojitas de trabajo máximo a los equipos que van a sintetizar de acuerdo a su sector social o eclesial. Estos van a tener hasta el 30 de abril para mandar sus síntesis respectivas a la oficina de pastoral. Y la oficina de pastoral va a presentar todo el 15 de junio. Este material de trabajo
Se los presento. Ahorita se los vamos a enviar a sus grupos de WhatsApp, se les va a enviar todo eso. Un ratito más se les envía. ¿Qué objetivo tiene? Es consultar al pueblo de Dios, abarcar a todo mundo, reconociendo que todos tienen dones y carismas, y sintetizar todo esto para aportar a nuestra iglesia diocesana. ¿Y cuál es la finalidad del sínodo? Y aquí está algo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. La finalidad del sínodo no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños y florezcan esperanzas. Claro, se va a dar un resumen, se va a dar una síntesis de ese grupo al equipo que va a sintetizar a todos los sectores. El equipo de sectores va a sintetizar y va a mandar a la diócesis va a sintetizar y va a mandar. Sí, claro está, pero lo importante es el camino, cómo nos encontramos, cómo nos relacionamos como iglesia y cómo tenemos este documento, claro está, pero lo importante es el camino. Es ese caminar que tomamos nota y sacamos un fruto como un documento. Alabado sea Jesucristo por recibir el documento. Gloria a Dios por ello, pero sí, también disfrutemos este camino, que germinen sueños, esperanzas en nuestra iglesia. Es escucharnos, es más que nada un camino espiritual. El Papa quiere una nueva primavera eclesial, pero esa nueva primavera eclesial es en las parroquias. Por eso el sínodo no es ajeno a las parroquias. La nueva primavera eclesial empieza en las parroquias. ¿Dónde? En la escucha, en el discernimiento, en el diálogo, en la toma de decisiones. Y a nosotros nos va a servir muchísimo este proceso de escucha para presentarles algunos contenidos. ¿Por qué el 15 de junio la síntesis? Porque, se los revelo, será el tercer encuentro digital. Sí, el tercer encuentro diocesano digital. Ahí vamos a presentar esa síntesis que nos va a iluminar muchísimo para nuestro caminar y tejer nuestro plan de pastoral, pero en medio de este tejer ya estamos disfrutando del camino de escuchar, de discernir, de encontrar y de empezar a tomar decisiones. ¿Dónde se pueden formar los grupos? ¿Dónde? Principalmente en las parroquias. Todo parte, todo aterriza, todo inicia en las parroquias. En las parroquias se forman los grupos, al final viene el anexo, ahorita lo voy a presentar, al final del trabajo viene el anexo, donde son los sectores sociales que puedes invitar en tu parroquia. También en los colegios, comunidades religiosas, movimientos, comisiones, dimensiones, todos. Las parroquias convocan, las comisiones y dimensiones animan también. Animan a las parroquias a que se conformen esos grupos. Por ejemplo, Pastoral Juvenil puede sondear y puede decir a todos los grupos juveniles, oigan, aquí está el material de consulta, vamos a realizarlo, vamos a escucharnos. Y fíjense bien cómo es un momento de discernimiento, de encuentro de espíritus. Es un movimiento de encuentro de espíritus, donde las personas van a reflexionar sobre qué iglesia tenemos y qué iglesia quiere Dios. Así que tenemos que organizar estos grupos de consulta a nivel parroquial o también a nivel sectores sociales. Por ejemplo, empresarios, campesinos, hombres marginados, inmigrantes, ¿por qué no? También sí se puede organizar. ¿Cómo se conforman los grupos? Las parroquias pueden con semanas de antelación crear grupos, invitar a los grupos en las misas, por WhatsApp, por mensaje, formar grupos de Zoom, utilizar todos los medios. ¿Cómo se hace el material de trabajo? En la web de la diócesis lo vamos a mandar. Ahí está la web. En los WhatsApp de canales, ahorita se los mandamos. Ahí va a llegar con sus párrocos, con comisiones, dimensiones. Ahí va a llegar. ¿Cuántas personas conforman los grupos? Idealmente entre 10 y 15, aunque pueden ser más o menos. Pero 10 y 15, buen número. ¿Cómo se organizan? Un moderador, un secretario que toma notas y traslada la respuesta al equipo diocesano. Bueno, en este caso, al equipo de síntesis y después el equipo de síntesis al equipo diocesano. ¿Cuántas reuniones, hermanos? ¿Cuántas? Una primera sobre sinodalidad. ¿Qué es? Y los puntos 1 y 2, que son los fundamentos de la sinodalidad que vienen en el material. Una segunda reunión de escucha de las escrituras, porque importante, recordamos el objetivo de nuestra diócesis, la línea de trabajo de nuestra diócesis, iluminados por la palabra de Dios.
Buscar ¿qué? El encuentro con Cristo. Ok, una reunión, sinodalidad y fundamentos, viene en el material, ahí viene especificadito. Una segunda reunión sobre las escrituras, reflexión sobre las Sagradas Escrituras. Y tercero, la tercera, cuarta o quinta, las necesarias para contestar las preguntas. ¿Cada cuánto? Cuando quieras. Ahora, ¿cuántos grupos se pueden hacer? Por ejemplo, aquí están algunos ejemplos de grupos sociales o eclesiales que pueden hacer la consulta. Por ejemplo, los consejos parroquiales hacer la consulta. Los sacerdotes en los decanatos hacer la consulta. Cada casa religiosa, ámbitos escolares, educadores, grupos juveniles. Aquí está una baraja enorme, hermanos, para hacer grupos de consulta. En las parroquias o en sectores, en las universidades, por ejemplo, universidades pueden hacer en la parroquia o en las universidades, ahí se hacen los grupos. ¿Quién va a animar? Pues las pastorales, las comisiones, dimensiones o las mismas parroquias a hacer distintos grupos de consulta, porque te vas a enriquecer, es escucharnos. Este material, por ejemplo, aquí, ¿cómo se va a sintetizar? Este es un ejemplo. Por ejemplo, los consejos parroquiales hacen la consulta, envían los resultados ¿a dónde? Al decanato. El equipo decanal sintetiza y lo manda a la oficina de pastoral. La reunión decanal de presbíteros que tenemos cada mes, hacemos la consulta con el decano, moderador y nuestro secretario, enviamos esto a la Comisión de Vocaciones y Ministerios, 9, son 9 decanatos, 9 síntesis, 9 resultados. La Comisión de Vocaciones y Ministerios sintetiza eso y lo manda a la oficina de Vicaría Pastoral. Las casas religiosas, cada casa religiosa tiene su consulta, lo manda a la dimensión de vida consagrada sintetiza todo y lo manda a la oficina de Vicaría Pastoral. Así sucesivamente. Todo esto lo van a ver en el material de consulta que les van a mandar en unos minutos más. Así, grupos se van haciendo los momentos. ¿Cómo se desarrollan las reuniones? Ya casi termino. ¿Cómo se realizan las reuniones? Una oración sencilla, la oración del sínodo, punto. La oración del sínodo, ahí está, ya. Oración del sínodo. 2, escucha la palabra de Dios. Ahí vienen algunas citas bíblicas. 3, contenido de la reunión. ¿Cuál es el contenido de la reunión? ¿Te acuerdas de la reunión primera? Sinodalidad y fundamentos unidos. Reunión segunda, escucha la palabra de Dios en concreto. Tercera, empezar a responder las preguntas. En esta tercera reunión se hace la oración del sínodo, un texto de la palabra de Dios y ¡pum! Se empiezan a responder las preguntas. ¿Cuál método para responder las preguntas? Este es el método que te proponemos de conversación espiritual. Tenemos nuestra reunión, ¿saben qué? La siguiente semana vamos a responder tales preguntas. Yo me llevo esa tarea, oro, reflexiono las preguntas en clima de oración, llego a la reunión, oración del sínodo, un texto de la palabra de Dios, sin debate, comparto lo que yo respondí, silencio. Segunda parte, conversamos lo que nos impresionó de lo que dijeron los demás. Tercera parte, una reflexión, el secretario toma nota y nos vemos. Oración de gratitud. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, la pregunta fundamental no hay que perderla. ¿Qué iglesia tenemos y qué iglesia queremos tener? Así. Es la pregunta fundamental. Así, me adelanto porque esto ya lo vamos a ver en el encuentro de moderadores secretarios. Se trata de examinar cómo se vive la iglesia. Superar prejuicios y prácticas desordenadas. Sostener la comunidad en diálogo. Hermanos, estamos en un cambio de época. Tenemos que responder. Tenemos que responder abriendo nuevos caminos para la transmisión del evangelio. No tengo familias, pues las busco. No tengo jóvenes, pues a ver cómo le hacemos. No tengo gente, pues vamos a evangelizar. Vamos a buscar, vamos a abrir caminos. Vamos a invitar, hasta podemos aprovechar esta situación. Los invitamos a dialogar para soñar con la iglesia que Cristo sueña. Se trata de volver a la esencia del evangelio, de caminar juntos, de vivir en concordia, pastores y fieles, y que los pastores lleguemos a escuchar a nuestros fieles. Y por eso pedimos al Espíritu que nos ilumine. ¿Por qué? ¿Qué iglesia quiso Jesús? ¿Qué iglesia quiso Jesús? Por eso vamos a preguntar las Sagradas Escrituras al principio. Tenemos que
caminar juntos y seguirnos preguntando cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia diocesana. ¿Qué iglesia tenemos y qué iglesia quiere Dios? Preguntarnos sobre experiencias, más que nada experiencias, no ideas, no, experiencias. Es el objetivo de las consultas. ¿Cuáles son? Cada grupo decide a qué preguntas desea contestar. Hermanos, perdón si me extiendo en esto, pero la asamblea no se acaba hoy. La asamblea continúa. La asamblea continúa. La asamblea tiene que aterrizar en las parroquias. La asamblea va a continuar y va a aterrizar en las parroquias con estos grupos de consulta. Así va a aterrizar la asamblea, porque estamos dialogando. Y perdón, no quiero decir que esto fue un ensayo, lo del Zoom, pero muchos piden encuentro presencial de asambleas diocesanas. Vamos a un encuentro presencial primero en las parroquias, señores. Primero en las parroquias, primero ahí, encontrarnos. Y fíjate bien, son 11 núcleos de preguntas. Tú escoge la que quieras responder. ¿Quieres responder los 11? Responde los 11. ¿Quieres responder 5? Responde 5. Las que más se adecúen a tu realidad. Las que tú quieras responder. La que tu grupo quiera responder. Se trata de responder con experiencias vividas. No con ideas. No. Ideas, responder con experiencias vividas. En cada grupo habrá un comentario. Y estas son los 11, perdón. Le puse 10 ahí, pero son 11, porque el 11 es el agregado. Tú puedes responder cualquiera de estas 10 bloques temáticos, pero el 11 lo respondes porque lo respondes. Ese no es negociable. Yo estoy en mi grupo juvenil, yo estoy en mi casa religiosa, nada más respondo hablar claro porque es lo mío, autoridad y participación, porque es lo mío, como casa religiosa, por ejemplo, y la 11 la respondo porque la respondo. Nada más quiero responder las 11, pues responde las 11. Que yo soy sacerdote y mi grupo de sacerdotes quiere nada más el celebrar, el 4 y el 10, y el 11 también lo tengo que responder. Que yo soy del movimiento que de estas cosas, quiero hablar más de el Espíritu Santo, órale, vamos al 9. Y nada más te sientas en el Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo, pero el 11 lo respondes. Estos son un ejemplo de las preguntas, y son preguntas provocadoras. Tú puedes inventar preguntas, no pasa nada. No están tanto centrarse en las preguntas estas, pero son provocadoras de diálogo. Es que tengo que responder a cada pregunta una por una. Si quieres hacerlo así, hazlo así. Yo creo que estas preguntas no van de acuerdo, y yo creo que más que nada podemos agregar esta pregunta y esta, agrégala. Estamos escuchando. Agrégala. Recuerda, del 1 al 10, la que quieras, pero el 11 la respondes. El material va a estar online. Esperemos publicarla en algún periódico diocesano, con el favor de Dios. Hablaremos con el padre Rolando. Habrá un video explicativo también de esto, un poquito más extenso. Ahorita no tenemos más tiempo. Las respuestas de cada grupo de consulta en las parroquias, universidades, escuelas, salud, no sé, que se realicen en parroquias o en comisiones, dimensiones, se van a enviar a la comisión o dimensión correspondiente que ya puse anteriormente. Se van a enviar no pierdan este círculo, aquí, esta línea, perdón. Mi grupo es lo envío a esta comisión o dimensión, esos hacen la síntesis y envían a la oficina de Vicaría de Pastoral. Así se va a realizar. Y para consultas o asesorías, estamos para servirles, hermanos. La oficina de Vicaría de Pastoral está para servirles, y también ofreceremos acompañamiento a los grupos que lo pidan, no pasa nada. Les recuerdo las fases. Esto se los vamos a pasar, ya viene el material. Esta es la oración del sínodo y todos estamos convocados. ¿Por qué? Porque la asamblea diocesana continúa. Sí, continúa. Vamos a caminar. Vamos a caminar hacia la jornada diocesana catequística de agentes de pastoral. Vamos a caminar hacia allá. Sí, ya es hora de reunirnos. Con el favor de Dios estaremos. Vamos a caminar las asambleas parroquiales en marzo a mayo, porque vamos a tener, con el favor de Dios, asambleas parroquiales de marzo a mayo. Depende de cada parroquia. El tercer encuentro digital en junio, septiembre y octubre, asambleas de canales, y en noviembre nos vemos con el favor de Dios. No sé dónde nos vamos a ver, pero nos vamos a ver con el favor de Dios presencialmente. Hasta aquí, hermanos, mi presentación acerca de este caminar, que insisto,
es el ver el todo y la parte y el todo. No podemos estar aislados si nos queremos que abrirnos a este conocimiento. Ahí en el mismo material del sínodo que les vamos a mandar de consulta sinodal, ahí vienen todas las comisiones y dimensiones, y la forma, teléfono, correo electrónico, cómo contactar a los presidentes de comisiones y a los asesores o coordinadores de las dimensiones. Ahí al final vas a encontrar, ok, yo quiero contactar a la pastoral, a la comisión al DIDEC, ahí viene. Yo quiero contactar a las universidades, ahí viene. Yo quiero contactar a la comisión o dimensión que quieras, ahí va a haber una línea de comunicación o contacto. Para continuar esta asamblea va a estar abierta hasta que se cierre. ¿Cuándo se cierra? Al final de esta sesión nos va a dar la bendición del obispo y nos va a dar la bendición para seguir caminando. ¿Cuándo se cierra? A lo mejor se cierra la jornada catequística, o a lo mejor no. A lo mejor se cierran las asambleas parroquiales, o a lo mejor no. A lo mejor se cierra la tercera encuentro digital, cuando ya tengamos todas las índices. Probablemente, porque estamos llamados a caminar. Estamos llamados y convocados a caminar al encuentro del Señor, a renovar nuestra iglesia, a ver de una manera nueva nuestra iglesia. Como por ejemplo esta capilla, es la capilla recién remodelada por el 60 aniversario gracias a la Fundación San Pablo y a sus presidentes Haskell y Beatriz, que han ayudado a renovar esta capilla de filosofía del seminario. Hay que renovar nuestra iglesia. Hay que ver con ojos nuevos nuestra iglesia y poner al centro a Cristo, poner al centro a nuestro Señor para llegar juntos a la santidad. Por mi parte es todo, muchachos, en este compartir, porque ahora tengo que pasar cámaras y micrófonos precisamente a la Comisión de Vocaciones y Ministerios. Muchas gracias. Cualquier pregunta, duda, estamos para servirles en el WhatsApp de la Vicaría de Pastoral. Ahí viene también, ahí les acaban de enviar, yo creo, el material de la consulta. También ahí viene una forma de comunicarse con un servidor. Y aquí estaremos también en el chat del Zoom para cualquier cosita. Muchas gracias. No sé si Monseñor, antes de cerrar este momento y pasar a Vocaciones y Ministerios, quisiera decir algunas palabras. Padre Aníbal, muchísimas gracias. Abra su micrófono, señor. Perdón. Padre Aníbal, muchísimas gracias. Yo les invito a lo que la hermana ya había leído, la hermana Andrea. La evangelización empieza por orar. Necesitamos reactivarnos. La pandemia nos ha marcado a todos. Lo que ha dicho el Padre Aníbal, tomando frases del Papa Francisco, no vamos a salir igual. O se sale mejor o se sale peor. Hermanos, necesitamos aportar desde nuestra pobreza como iglesia en Obregón a la iglesia universal. Para eso es la consulta. No tengamos miedo de la consulta. El Papa quiere oír a todos los sectores. A todos los sectores están convocados para ser escuchados. El primer mandamiento es, escucha Israel. Shema Israel. Necesitamos escuchar. ¿Qué quiere el pueblo de Dios? ¿Qué queremos nosotros? Y lo que resumía el Padre Aníbal, ¿cómo estamos? No tengamos miedo a llamar a las cosas por su nombre. Lo peor que le puede pasar a un enfermo es negar la enfermedad. ¿Cómo estamos? ¿Y cómo soñamos? ¿Qué quiere el Papa? Una nueva primavera eclesial. Es germinar sueños y florecer esperanzas. ¿Cuál es la certeza? El Señor camina con nosotros. El Señor está vivo y camina con su iglesia. Y entonces es escucharnos, discernir, dialogar, toma de decisiones. Por favor, yo les invito, no tengamos miedo a la consulta. Le he pedido al Padre Aníbal una cosa, no maquillemos la consulta. Las cosas como son, como se digan, como salgan, nos gusten o no nos gusten, es el aporte de la diócesis a Ciudad Obregón. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Pasamos entonces cámaras y micrófonos.